Hola y bienvenidos a estos estudios sobre temas bíblicos, temas que han sido tomadas del libro Bibliotemas, el cual está disponible y pueden conseguirlo en Amazon. Estos estudios a su vez han sido tomados de la página de estudios bíblicos www.bibliotemas.org y esperamos que estos estudios sean de grande bendición para todos. Sin más preámbulos, comencemos con el estudio de hoy. El estudio de hoy está basado bajo el tema Salvación ahora y comenzaremos el mismo dando lectura al pasaje bíblico o al verso bíblico que se halla en el capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comenzaremos con el subtema arrepentimiento y conversión. El llamado al arrepentimiento fue el énfasis de Jesús al comienzo de su predicación y también el de los apóstoles. Eso está en Mateo capítulo 4, verso 17 y Hechos capítulo 3, verso 19. En Romanos capítulo 10 y verso 17, la Biblia dice que la fe viene como producto del oír la palabra de Dios. Es decir, la persona presta sus facultades de audición y entendimiento, entonces Dios pone la sustancia que es la fe. Esto quiere decir que aún para nosotros tomar la decisión de salvarnos, necesitamos de su ayuda. Sin fe no se puede tomar la decisión de aceptar la salvación que Dios nos provee. La acción de ser salvos por medio de la fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. Efesios capítulo 2 y verso 8. La fe actúa en base de la declaración de Dios por su palabra y obra dentro de nosotros para producir credibilidad a esa declaración. Es entonces cuando experimentamos una contundente sensación de arrepentimiento y dolor por causa de nuestra desobediencia y pecado hacia Dios. Cuando alguien se permite a sí mismo el poder escuchar lo que Dios le comunica por medio de su palabra, ha entrado dentro de la esfera de poder tener la experiencia de la fe funcionando en el interior de su ser por la operación del Espíritu Santo y la palabra viva de Dios. Esa decisión tiene que ser personal. Nadie la toma por nadie. Es una decisión única y personal. Una vez que el Espíritu de Dios ha obrado en la vida de la persona que ha escuchado su palabra, la persona es conmovida, recibiendo la capacidad de hacer un juicio propio de su condición ante Dios a la luz de su palabra. Solamente esa persona va a tomar la decisión de creer y aceptar, o no creer y rechazar el amor de Dios mostrado y revelado por medio de su palabra. Es por eso que la persona necesita la intervención del Espíritu Santo antes de una fatal decisión. Cuando creemos y aceptamos el plan de salvación de Dios, Él honra nuestra fe y nos concede su adopción como Padre. Romanos capítulo 10, versos 11 y 13.
habiendo estado destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, al arrepentirnos Dios borra y quita el pecado de nosotros y nos redime justificándonos gratuitamente por medio del sacrificio obrado en la persona de su Hijo Jesucristo. Léalo en Romanos capítulo 3, versos 22 al 29, al 26, perdón. Subtema, justificación. Muy importante. La Biblia dice que somos declarados justos por medio de Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 5 y verso 1. Aquí se muestra la gracia, la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros como pecadores perdidos y antes destituidos de su gloria. El sacrificio vicario de Cristo, su obra hecha en nuestro favor, Dios la pasa ahora a nuestro crédito cuando aceptamos a su Hijo Jesús. Tito capítulo 3, versos del 4 al 7. La justificación es el acto jurídico por medio del cual Dios, como juez y basándose en su perfecta justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. Dios mismo es quien hace esta declaración de justicia. Léalo en Romanos capítulo 8, verso 31 al 34. Esta justificación es hecha solamente por medio de la intercesión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él es nuestro intercesor. Juan capítulo 17, verso 20 al 24. Jesús nos ha dado su palabra, que es también la de Dios Padre, para nuestra santificación. Juan capítulo 17, versos 14 al 17. Ahora, subtema, santificación. Vamos a hablar ahora mismo. Nuestra santificación viene por medio de Jesucristo. La santificación es la consagración de nuestras vidas para Dios en nuestro diario vivir. Jesús mismo consagró su vida y se santificó con el propósito de que nosotros recibamos su santificación, o sea, seamos declarados santos en Él. Juan capítulo 17, verso 19 y verso 20. Aunque antes éramos pecadores y reos bajo el juicio de condenación, ahora, en el nombre de Jesús, somos santificados por el Espíritu que de Él recibimos. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 6, versos de 9 al 11. Ser santificado es tener el poder y la capacidad de consagrarnos para Dios, viviendo y haciendo como a Él le agrada. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 12, verso 20 y capítulo 7, verso 35. Es por eso que la salvación es un proceso por medio del cual Dios, habiendo iniciado ese proceso, nos ayuda para que podamos crecer en nuestra vida y conocimiento espiritual, de manera que no sigamos en nuestro estado de condenación que a causa del pecado inherente en nosotros nos tenía ligados a una muerte horrenda de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo capítulo 25 y verso 41. Gloria le sea dada a nuestro Padre Celestial por su amor mostrado hacia nosotros, pecadores, habiendo entregado a su Hijo Jesucristo en sacrificio y quien se dio voluntariamente para derramar su preciosa sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Amén. Primera de Juan 1:7. Que Dios te bendiga mucho más.
Y damos por terminado el estudio de hoy, Salvación ahora. Recuerden que estos estudios son tomados del libro Bibliotemas que se halla disponible en Amazon. Sin nada más por el momento y esperando su próxima visita para nuestro próximo estudio, le damos las gracias y deseamos que le haya sido de una gran bendición. Que Dios les bendiga a todos mucho, mucho más. Amén.